Saludos. En esta nueva entrega, en otras palabras, nos resulta muy grato contar con la presencia de Tony Raful, escritor, investigador, parlamentario, actualmente es representante de República Dominicana ante el Parlamento Centroamericano, ex ministro de Cultura. Lo hemos invitado porque queremos tratar con él un tema que estamos seguros va a ser del interés de los amigos y amigas televidentes que siguen En Otras Palabras. En América Latina, la acción de Trujillo se sintió con mucha fuerza. Normalmente se habla de acciones de tipo criminal, punitiva, del régimen en muchos países. Y no solamente en América Latina, en todo el continente, porque también en los Estados Unidos se sintió la capacidad de Trujillo de castigar a sus adversarios en el exterior, de perseguirlos, de asesinarlos. Por eso vamos a hacer un programa enfocado en la larga mano criminal de Trujillo, pero por una razón muy especial. Sabemos que nuestro amigo Tony está hace años trabajando en una investigación interesantísima de la implicación del dictador dominicano en el asesinato del presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas. Tony, te agradezco enormemente la gentileza de haber aceptado nuestra invitación al programa, En Otras Palabras, y quisiéramos decirte que nos gustaría que nos hablara de esa investigación que estás haciendo sobre un tema poco conocido, pero que es sin duda interesante, apasionante. Bueno, antes que nada, gracias, Pelegrín. Para mí es un honor que tú me hayas invitado a tu programa y con mucho gusto. Fíjate, yo pienso y creo que el asesinato del presidente Carlos Castillo Armas, ocurrido el 26 de julio de 1957 en la Casa Presidencial de Guatemala, es un hecho histórico que no está lo suficientemente aclarado o no se ha dilucidado, digamos, de la manera más transparente posible, porque surgieron varias hipótesis sobre el crimen. Se inició el proceso y se detuvo el proceso. O sea, prácticamente hubo una especie de interrupción de todo el proceso de investigación, que yo voy a explicar inmediatamente a qué se debió. Sí. El presidente Carlos Castillo Armas, todo el mundo debe saber, primero como premisa, que en el año 1944 fue derrocado el dictador Jorge Ubico, que gobernaba con mano de hierro, para que los amigos televidentes puedan entendernos, una especie de Trujillo, pero más pequeño. Gobernaba con mano de hierro Guatemala. Entonces fue derrocado a través de movilizaciones populares, estudiantiles, fuerzas sociales en Guatemala. Entonces vino un gobierno ahí de transición, pero ha llegado un poco a la propia dictadura que había sido derrocada. Y luego se produjeron elecciones en el 1945. Las elecciones las ganó Juan José Arévalo. Juan José Arévalo fue el presidente que gobernó Guatemala de 1945 a 1950. Es el autor de aquel famoso clásico, El tiburón, la fábula del tiburón y la sardina, queriendo significar... Que lo leímos hace mucho. Claro, ¿no? Un clásico. El tiburón eran los Estados Unidos y las sardinas eran los países latinoamericanos. Entonces, Arévalo inaugura lo que se conoce en la historia de Guatemala como la primavera democrática. O sea, un proceso democrático progresista. Gobierno liberal democrático. Centro-izquierda. Centro-izquierda, quizás podríamos asimilarlo a socialdemócrata, algo hoy día con el lenguaje ideológico. Pero él inició de inmediato una lucha contra la más grande compañía bananera norteamericana de Centroamérica y de Guatemala, la Unifor Company. Esa lucha implicaba el pedimento y la expropiación hasta cierto punto de las grandes tierras para distribuirla entre los campesinos. Eso creó una contradicción, digamos, con la fuerza norteamericana. Además, tenía un discurso muy antinorteamericano en ese momento, que luego cambia, pero en ese momento. Entonces, empezaba la Guerra Fría. Que empezaba la Guerra Fría. Bueno destacarlo, exacto, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el ascenso al poder de los Dulles.
Los hermanos Dulles, que tienen mucho que ver con manejaban la CIA y manejaban, digamos, la dirección de Estados Unidos a nivel del Ministerio de Defensa. Entonces, el Arévalo, en 1947, rompe relaciones diplomáticas, Guatemala, rompe relaciones diplomáticas con República Dominicana. Y en el considerando del rompimiento de relaciones diplomáticas con la República Dominicana, dice Arévalo, dice Guatemala, que Guatemala no puede tener relaciones con un gobierno, con un país gobernado por un dictador como Trujillo, y se expresa en términos peyorativos de Trujillo, sin que mediara entre 1945 y 1947, en ese momento, ninguna acción conflictiva con Trujillo. O sea, es una acción que él toma e inmediatamente se vincula a los procesos de los exilados que desarrollaban lucha allá en Centroamérica y el Caribe. Los dos generales dominicanos encabezaban el movimiento de liberación en Centroamérica. Exactamente, el general Juancito Rodríguez, el general Miguel Ramírez Alcántara, eran grandes luchadores. Entonces, en ese momento se crea, al amparo y al calor de Juan José Arévalo como presidente, él tenía todo un discurso holístico, universal, general. Él se crea lo que se llamó luego la Legión del Caribe, pero que era un movimiento de países o de grupos de exilados con la finalidad de derrocar las dictaduras existentes. Me refiero a las viejas dictaduras que existían en Centroamérica y el Caribe. Entonces, uno de los primeros pasos fue, lógicamente, apoyar la primera acción que se conoció como la acción de Cayo Confite, que fue frustrada. La Cayo Confite en Cuba fue patrocinada por Arévalo y por Figueres, por un grupo de líderes democráticos, y por supuesto dirigida por Juancito Rodríguez, por Juan Bosch, por ese grupo. Esa acción estaba también respaldada en Cuba por el presidente Ramón Grau San Martín, que ya estaba casi terminando su mandato en 1947 para dar paso al gobierno de Pío Socarrás. Pero Grau San Martín le dio todo el apoyo y el ejército cubano apoyó los preparativos de la invasión a Santo Domingo. Esa invasión, vamos a llamarla invasión, estaba constituida por alrededor de 1.300 combatientes, una fuerza de guerra, y la mayoría de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. O sea, estamos hablando de fieras. Una fuerza considerable. Y de fieras entrenadas en la guerra. Y además tenían un gran tipo, disponían de aviones de guerra, 7 aviones, 8 aviones. O sea, venía una invasión en grande. En ese momento, Arévalo engaña a Perón. Voy a explicar esto de engaña a Perón. El presidente de la Argentina era Juan Domingo Perón. Que había llegado en el 55. Que había llegado en el 55. No, que es derrocado en el 55. Perdón, no, había derrocado en el 55, había llegado en el 45. Entonces, ¿qué sucede? Como ellos estaban necesitando armas para entregárselas a los dominicanos en Cayo Confite, y era difícil la compra de armamentos, entonces Arévalo engaña a Perón y le dice que necesita comprar 1.000 fusiles, bueno, todo tipo de armamento para defender a Guatemala de la agresión imperialista, porque Perón también tenía una tónica, acuérdate que aunque era un dictador, tenía una tónica de contradicción con los Estados Unidos. Es más, se le vinculaba incluso al eje nazifascista en algún momento. Bueno, Argentina se convirtió en un refugio de los fugitivos alemanes. Bueno, el caso es que Perón, creyendo que le estaba vendiendo las armas para el desarrollo de una posición antiimperialista a Perón, le vende a Arévalo, y esas armas es la que compra Arévalo y se le entrega a los dominicanos. Resulta que Trujillo no podía soportar, no estaba en condiciones, digamos, en ese momento de esperar esa invasión. O sea, primero porque la administración norteamericana, a raíz de finalizada la Segunda Guerra Mundial, le cortó la ayuda militar a Trujillo. Trujillo no tenía vía de compra de armamento. Estoy hablando de 1945, 1946, 47. Luego bueno, que coincide con un periodo de apertura en República Dominicana. Exacto, democrática. Democrática, porque el movimiento interno en República Dominicana renace. Claro, renace y Trujillo permite ciertas libertades. Bueno, el caso es que en ese proceso Trujillo necesitaba de alguna manera evitar esa invasión. O sea, no se sabía con exactitud el alcance de esa invasión y lo que podía producir, porque la fuerza trujillista militar no estaba preparada militarmente para enfrentar esa invasión. Entonces, Trujillo lo que hace es que negocia con el ministro, con el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, Genoveva Pérez Dámera. Hay una famosa reunión que se celebra en Miami, en la que Trujillo manda enviados especiales a esa reunión, donde se dice
que Trujillo compró a Pérez Dámera. Algunos dicen $150,000, otros como Fidel Castro dicen que fueron casi $500,000, uno no sabe exactamente la cifra, y a partir de ahí Pérez Dámera toma la decisión de sofocar, impedir la partida de los expedicionarios que ya tenían casi 3 meses en Cayo Confite, precisamente en el momento en que van a partir, son interceptados por la Marina de Guerra de Cuba. Sí. Juan Bosch... Pero los Estados Unidos también jugaron un papel en eso, porque dieron información para que se impidiera. Para que se impidiera, porque habían otros intereses también envueltos. Es interesante este dato porque Juan Bosch relataba que muchos años después se encontró con Pérez Dámera. Ellos eran amigos anterior y se encontró con Pérez Dámera y entonces le dijo, ¿cuánto fue que te dio Trujillo? Le preguntó Juan Bosch. Y dijo, no, mejor agradéceme lo que le iban a matar, Trujillo lo iba a matar a todos ustedes. Agradéceme que están vivos. Eso lo contaba Bosch. Bueno, el caso es que se impide entonces, ¿qué sucede? Cuando sube Pío Socarrás al poder, lógicamente los exilados dominicanos se van a Costa Rica a apoyar a Figueres. Figueres levanta una insurrección que se llamó la Revolución de los Cafetales en Costa Rica, producto de unas elecciones que fueron muy cuestionadas, en la que Figueres cuestionaba ese proceso, estaba el gobierno de Teodoro Picado, que era izquierdista. Dicen que esa revolución de Figueres era más bien una revolución de derecha contra los grupos izquierdistas. Bueno, el caso es que los dominicanos se integraron. Era la Legión del Caribe, era Horacio Julio Orne, era Miguel Ramírez Alcántara, todo ese grupo se trasladó a Costa Rica y resulta... Emulando a Gómez. Emulando a Gómez. Emulando a Máximo Gómez. Y resulta que la revolución fue triunfante y los dominicanos se destacaron enormemente. Incluso las grandes batallas, Horacio Julio Orne y Miguel Ramírez Alcántara fueron los héroes de llevar a Figueres en el poder. Ellos habían hecho un compromiso con Figueres, de que una vez triunfara la revolución en Costa Rica, entonces Figueres se comprometía a hacer la revolución en Santo Domingo y mandar todo el apoyo para que ellos pudiesen venir a Santo Domingo. Resulta que Figueres, cuando toma el poder, se retracta y dice que no está en condiciones de materializar la promesa que había hecho a los dominicanos. Y viene una contradicción a muerte entre dominicanos y Figueres, que acusan a Figueres de traicionar los principios de la Legión del Caribe o de los acuerdos que se habían llegado. Bueno, Figueres termina adoptando la política de Estado de eliminar las Fuerzas Armadas. Exactamente. Trata de buscar la protección de Estados Unidos total, para garantizar esa condición de país sin Fuerzas Armadas. Y empieza a colaborar directamente con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Él lo confiesa luego. Bueno, el caso es que entonces Arévalo le dice a los dominicanos, no, pero vengan para acá, este es el refugio aquí. Entonces Juancito Rodríguez y todo ese grupo marcha hacia Guatemala, pero le dicen a Arévalo que las armas la tienen en Cuba, que la tiene ahora Pío Socarrás. Entonces Arévalo le pide a Pío Socarrás que le envíe el armamento de los dominicanos a Guatemala. Perdón, las armas las habían enviado a Costa Rica para la revolución. Entonces le pide a Figueres que le entregue las armas a él, que esas armas son de él, dice Arévalo, y Figueres no tiene otro camino que entregar todo aquel armamento, eran más de 1,000 armas de diferentes calibres, se la envía a Guatemala y Arévalo la recibe. Y entonces allí organizan la expedición semifrustrada de Luperón, de la bahía de Luperón, del 19 de junio de 1949. De eso voy a puntualizar para que pasemos al punto de Castillo Armas. Vamos a hacer un alto, Tony, en este momento, y en el próximo segmento vamos a continuar analizando este interesantísimo tema de la larga mano de criminal de Trujillo y enfocado sobre todo en ese episodio poco conocido de su implicación en el asesinato del presidente Carlos Castillo Armas. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre la larga mano criminal de Trujillo en todo el continente, pero enfocado sobre todo en una investigación que realiza Tony Raful sobre la implicación de Trujillo en la muerte del presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas. Quisiéramos, Tony, que tú siguieras desarrollando lo que venías explicando de la significación que tenía el controlar esas armas y lo que pasó en Guatemala alrededor de ese tema. Muy bien, entonces, como decía, Arévalo le pide las armas a Figueres, Figueres tiene que entregárselas las armas. Entonces, Juancito Rodríguez, que había sido el jefe de la expedición de Cayo Confite, había elaborado un nuevo criterio sobre la invasión contra Trujillo. Decía, bueno, ahora lo importante no es desembarcar con 2.000 o 1.500 combatientes, sino con un pequeño grupo de combatientes, 70, 65 combatientes, que podamos distribuirnos en diferentes puntos de la geografía dominicana, pero que cuenten con el apoyo de la resistencia. O sea, que previamente hayan contacto para cuando llegaran. Una estrategia foquista. Una estrategia antes de Fidel Castro. Y que en ese sentido, Juancito Rodríguez plantea un desembarco aéreo en la zona de San Juan de la Maguana, un desembarco aéreo en Puerto Plata, en la zona de Puerto Plata, y un desembarco aéreo en el Cibao Central. O sea, en las tres zonas donde todavía Juancito tenía un gran prestigio y liderazgo, porque era un gran hacendado y tenía grandes relaciones primarias incluso con los campesinos, con el pueblo. Entonces, así fue planificado y así se evitaba infiltración, era mayor la depuración. Entonces, en ese proceso, Arévalo le dio todo el apoyo en Guatemala a Juancito Rodríguez. Es más, designó a su ministro de Defensa, a Arana, a Francisco Javier Arana, ministro de Defensa. Cuide su persona, ahí voy, coronel Arana. Ahí voy. Nombra a Francisco Javier Arana para que asesore a los dominicanos y le brinde todo el apoyo posible. Es más, gran parte del entrenamiento se dio en la pista aérea de la base aérea de Guatemala y en zonas militares de Guatemala, y así se organiza bajo la dirección de Arana, que era antitrujillista igual que Arévalo. Entonces, en ese proceso de la invasión se producen deserciones, conflictos. Alberto Bayo, por ejemplo, el español de la Guerra Civil Española, que posteriormente en el año 56 entrenaría a Fidel Castro en México, era uno de los componentes, de los asesores de Juancito Rodríguez, y luego pelean, se disgustan y deserta, y con él hubo una deserción incluso de los pilotos aviadores que habían sido contratados, pilotos norteamericanos, que desertaron con sus aviones. Finalmente, la operación, que debió venir con 5 o 6 aviones, apenas pudo plantearse con 3 aviones. Y de los 3 aviones, el azar quiso que nada más llegara uno solo a Santo Domingo, porque tormenta, dificultades, una detención no prevista en la isla de Cozumel, en la isla mexicana de Cozumel, evitó que el cargamento realmente fuerte llegara a la República Dominicana, y así ni siquiera Juancito Rodríguez pudo arribar. O sea, accidentes atmosféricos. Lo de la isla mexicana fue algo pavoroso. Ellos habían coordinado con autoridades mexicanas que se iban a reabastecer de combustible. Pero el motivo de la divergencia de Bayo con Juancito Rodríguez parece que era por problemas económicos, porque Bayo había acompañado a la compra a un hijo de Juancito Rodríguez, que después muere en la gesta del 14 de junio en Maimón, José Horacio Rodríguez, había acompañado a la compra de aviones. Parece que vino por ahí, y además el estilo quizá un poco ríspido, autoritario de Bayo, y la personalidad de Juancito Rodríguez. O sea, todo este tipo de cosas chocaron, y de ahí se produce la deserción. Pero volviendo al tema de Guatemala, finalmente Trujillo aplasta el desembarco marítimo que ocurre en Luperón. No hubo contacto con la resistencia, que sí la había, grupos organizados. Nunca se reveló exactamente el lugar donde iban a llegar. Ellos llegan por la bahía. Bueno, eso generó muchos elementos de conflicto aquí, especialmente en esa zona. Exactamente. Además, fueron asesinados en Puerto Plata, muchos, los hermanos Epinolio, varios de la gente que estaban comprometidas con la expedición, pero no hubo la posibilidad de que se pudiera conectar con la resistencia. Además, se frustró prácticamente. Ellos intentaron incluso irse, estuvieron al punto de irse, de reembarcar la nave marítima, pero no hubo, de reembarcar el avión, pero no hubo forma. Porque era un hidroavión porque encalló. Tomaron el camino incorrecto y encalló cuando trataron de sacarlo. Bueno, el caso es que luego de esa situación,
ellos no le entregaron todas las armas a los dominicanos, Arévalo. Una gran parte de las armas se quedó en poder del coronel Arana, que era el jefe de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. En ese momento las contradicciones en Guatemala se estaban agudizando porque había elecciones dentro de pocos meses, en el 50. Y entonces Arévalo tenía dos candidatos. Arana, que era el favorito de los dominicanos por la relación que tenía, y Arbenz. Arbenz era el izquierdista, era más radicalizado que Arana. Arana era más socialdemócrata, más centrista, y además planteaba que las contradicciones con los norteamericanos había que manejarlas con más comedimiento. Entonces, lógicamente, Arévalo se decidió por Arbenz. Arévalo apoya a Arbenz, no de manera pública, pero apoya a Arbenz, y empieza incluso la gente de Arana a inquietarse, y empiezan rumores de golpe, de sedición. Entonces, en ese proceso, Arana llega al despacho de Arévalo, todavía hablando un mes después de la expedición en julio, llega al despacho de Arévalo y dice, mira, que hay una trama, me quieren matar, fulano de tal. ¿Y qué usted quiere, coronel? Le dice Arévalo. Yo quiero que me entreguen las armas de los dominicanos que nosotros guardamos en tal sitio. Dice, no, pero vaya a buscarla, le dice Arévalo, vaya a buscarla, coronel, no hay ningún problema. Y cuando el coronel va a buscar las armas, que está a 20 kilómetros más o menos de Ciudad de Guatemala, en ese mismo momento, cuando él sale, Arévalo llama a Pío Socarrás, que ya era presidente en ese mes, era presidente de Cuba, y le dice, usted me acepta un deportado que yo voy a mandar para allá. Y le dice Pío Socarrás, sí, cómo no, acépteme lo que va para allá, un deportado. Entonces en ese momento llama al Congreso, lo reúne prácticamente clandestinamente, que le era adicto, para que destituyera a Arana y lo acusara de conspirador. Y a lo mejor tenía la sospecha de que las armas las podían usar contra el gobierno. Él. Y entonces en ese momento también manda una comitiva militar. Eso lo organiza Arbenz. Para que detenga a Arana cuando venga de regreso, de recoger las armas. Y lo entregan en un puentecito que todavía existe, que se llama Puente La Gloria, muy estrecho, que no pueden pasar dos carros al mismo tiempo, ¿no? Y entonces efectivamente esa operación la maneja Arbenz desde lejos, ¿no? Y detienen a Arana en el puente. No puede pasar el puente porque lo bloquean. Y entonces la orden era apresarlo y deportarlo. Pero el ayudante de Arana, ¿qué pasó? En ese momento levanta el arma, lanza, y ahí lo matan a Arana y matan a otro. Eso crea una crisis terrible en el seno del gobierno guatemalteco, pero finalmente Arbenz en las elecciones toma el poder y radicaliza las posiciones. Pero aquí se hizo popular esa expresión de cuide su persona, coronel Arana. Trujillo, consciente, porque Trujillo tenía toda la información de que Arana estaba con los dominicanos y era el brazo de Arana, sabía de las contradicciones de Arana y Arévalo. Entonces Trujillo lanza el primer proyecto de esa naturaleza, que es crear confusión en la unidad del gobierno guatemalteco, con esas emisiones, intrigar por la voz dominicana que se oía en Guatemala, en la cual Trujillo anunciaba, le decía, coronel Arana, cuide su persona, advirtiéndole que lo iban a matar, pero era con la finalidad de que chocara con Arévalo y beneficiarse Trujillo de las contradicciones entre Arévalo y Arana. Arana le preguntan por esas informaciones, por esas emisiones de la voz dominicana, y Arana da la siguiente declaración. Eso lo cuenta Arévalo en sus memorias. Y Arana dice, bueno, pero para matarme a mí no hay que buscar extranjeros, ni hay que buscar a nadie. A mí me puede matar cualquiera, además yo no le hago caso a Trujillo, porque era antitrujillista. O sea, desechó a Trujillo. Pero lo interesante de esto es que luego en el 56, 57, Trujillo hace lo mismo con Castillo Armas, las mismas emisiones. Pero ¿qué agente ya tenía Trujillo en Guatemala en esa época? No, en Trujillo todavía, no tenía en Guatemala todavía representantes porque habían roto las relaciones, acuérdate, se habían sacado todos los agentes trujillistas. Trujillo restablece sus agentes en Guatemala a raíz de la toma del poder de Castillo Armas. Entonces, suceden esos procesos, avancemos rápidamente. Luego del gobierno de Arbenz, tú sabes que era más radical, tomó medidas más radicales, más hacia la izquierda, además le dio participación al Partido Comunista del Trabajo, en Guatemala. Entonces, a partir de ahí, vienen las contradicciones. Castillo Armas era un seguidor de Arana. Por eso yo digo en la investigación que era antitrujillista en principio, en origen, ¿no? Era seguidor de Castillo Armas y se rebela, se alza en una base militar que lo matan casi a todos. Incluso a Castillo Armas lo lanzan
en un lugar y creen que está muerto. Y luego, no, este hombre está vivo. Lo meten preso y se escapa de la prisión. Sale de la prisión, entra en contacto con la CIA, entra en contacto con los grupos de conspiración y la CIA le da el apoyo y entonces hacen una base militar en Honduras para invadir a Guatemala y derrocar a Arbenz. Para lograr el apoyo de la CIA, hubo que descalificar a otros aspirantes, como quien sería después presidente de Guatemala, Miguel Idígora Fuente, el general Miguel Idígora Fuente, pero los americanos no tenían confianza en Idígora Fuente y sí tenían confianza en Castillo Armas. Incluso hay toda una evaluación de Estados Unidos en relación con el liderazgo de ambos. Y habían otros candidatos. El candidato de Trujillo no era Castillo Armas. El candidato de Trujillo era Idígora Fuente. Ese era el que a Trujillo le gustaba. Sí. Pero al ver que la CIA apoya a Castillo Armas, bueno, Trujillo se adhiere al apoyo a Castillo Armas, entonces Trujillo apoya a Castillo Armas. Castillo Armas estuvo en la República Dominicana. Sí. En el año 1953 se entrevistó con Trujillo. Y eso es poco conocido. Está informada en el libro, hay varias informaciones. Se entrevista con Trujillo y Trujillo inmediatamente le da un aporte económico jugoso y a partir de ahí se compromete con Trujillo. Trujillo le pidió a Castillo Armas varias cosas en ese momento. Primero, que lo importante era que limpiara Guatemala cuando triunfara de ese nido de comunistas, le llamaba así a los antitrujillistas. Porque el exilio dominicano se había trasladado a Guatemala. Había salido de Cuba y de Costa Rica y la trinchera era Guatemala. Y entonces le pide eso a Castillo Armas, incluso le pide, hay un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana que relata esto, le pide que inmediatamente tome el poder, asesine o liquide a 5 o 4 comunistas dominicanos que estaban en Guatemala por sus nombres. Los hermanos Ducudrey. Ducudrey entre ellos. Sí. Félix Servio. Tulito Arbelo. Ese grupo. Entonces le pide que lo liquide. O sea, esos eran parte de los compromisos y que le pide que otros comunistas, como por ejemplo, le decía comunista en ese momento, no era comunista, como el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, se lo extradite. Él necesitaba tener a Ramírez Alcántara, que ya le había liquidado parte de su familia, le había diezmado a Trujillo aquí en la República, pero lo veía como un hombre muy peligroso y lo era para Trujillo. Sí, porque era un general. Bueno, para que podamos ocupar el tiempo y marchemos rápidamente. La rebelión de Castillo Armas penetra la invasión. Antes de penetrar la invasión, una goleta dominicana llamada Siesta de Trujillo, con armas dominicanas y con marineros dominicanos, naufraga y en vez de llegar a Honduras, se mete en Guatemala y la apresa el gobierno de Arbenz. El gobierno de Arbenz prepara un expediente para acusar a Trujillo ante los organismos internacionales de estar metido en el problema guatemalteco, pero con tan mala suerte para el gobierno de Arbenz, de que en ese mismo momento, a los 2 días, inicia Castillo Armas su invasión a Guatemala para derrocar a Arbenz, que lo derroca. Y entonces inmediatamente se produce la invasión, pero Trujillo fue apresado con la mano en la masa. Que lo derroca con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia. Totalmente, de Estados Unidos. Fue un golpe. No, de Estados Unidos. Y de la compañía, directamente. Lo financió. Y el embajador norteamericano, John Perifoy, no hubo un interventor más grande que ese. Ese se reunía incluso con los militares. Bueno, el caso es, para continuar luego, que ahí se produce la invasión de Castillo Armas, derrocan a Arbenz, no voy a entrar en los detalles de por qué se deshace el gobierno de Arbenz, y a partir del gobierno de Castillo Armas es que empieza la tragedia de la muerte de Castillo Armas o la planificación del asesinato de quien había sido aliado de Trujillo. Bueno, Tony, de nuevo vamos a hacer un alto para en el próximo segmento continuar analizando este Entramos de lleno. Interesantísimo tema. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar con Tony Raful, investigador del tema, que ha profundizado enormemente en este y en muchos otros temas históricos. Estamos hablando de la larga mano criminal de Trujillo, enfocado sobre todo en un episodio poco conocido, que es la implicación del gobierno del dictador dominicano en el asesinato del presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas. Tú en el segmento anterior hablabas de la muerte, el derrocamiento de Jacobo Arbenz y la intronización de un gobierno de Carlos Castillo Armas, que es un gobierno que empieza con una nueva orientación. ¿Cómo impactó eso en la vida de Guatemala y sobre todo cuál fue la dinámica de la relación de este aliado de Trujillo? Exacto. Sí. Bueno, muy sencillo. Cuando el Castillo Armas toma el poder en Guatemala en 1954, sí, inmediatamente, lógicamente, una represión generalizada, sí, bueno, una situación muy, muy difícil en Guatemala. Miguel Ángel Ramírez Alcántara, el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, era asesor militar del gobierno de Arbenz. Entonces cae preso, y Trujillo pide la extradición de Ramírez Alcántara. Castillo Armas no solamente no tempera al pedimento de Trujillo, sino que pone en libertad a Ramírez Alcántara y sale de Guatemala. Hubo gestiones para la libertad de Ramírez Alcántara. El caso es que se logra la libertad de Ramírez Alcántara. La esposa de Ramírez Alcántara era guatemalteca. Sí. Sí. Entonces, esa fue una de las cosas que Trujillo empieza ya a sentirse mal con que Castillo Armas no cumple con los acuerdos que había hecho con Trujillo. Luego tampoco pudo cumplir con la liquidación de los hermanos Ducudrey, el grupo de dominicanos que estaba, pero no porque no lo pudo apresar, sino porque se asilaron oportunamente cuando se derrocó el gobierno. En ese momento estaba en Guatemala, inmediatamente cayó el gobierno de Arbenz, estaba el siniestro Félix W. Bernardino. Sí. Incluso los hermanos Ducudrey narraban. Había llegado antes. Se había llegado antes. Sí, sí. Narran los hermanos Ducudrey que se paseaba desafiante frente a la embajada, donde ellos estaban asilados, amenazándolos, ese estilo trujillista, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de ahí, Trujillo necesitaba, además hasta cierto punto, desde el punto de vista del merecimiento por el apoyo que le había dado abierto a Castillo Armas, necesitaba un reconocimiento a su labor. Trujillo en ese momento se definía como el primer campeón del anticomunismo en América. Y no necesitaba, sobre todo frente a Estados Unidos, un reconocimiento de esa naturaleza. Y a través del embajador de la Cancillería solicita ese reconocimiento. Él quería entrar a Ciudad de Guatemala con un carro descapotado, entre multitudes, y que se le otorgara la condecoración del Quetzal, que es la condecoración más alta que otorga el Estado de Guatemala a figuras prominentes. Eran requisitos que Trujillo necesitaba para complementarnos su apoyo. Pero ¿quién asesoraba a Trujillo en ese tipo de solicitud? Porque él todo lo ejecutaba a través en ese momento de la Cancillería Dominicana, pero había contactos muy directos con el gobierno con el nuevo gobierno de Guatemala, incluso relaciones. Pero ¿qué sucede? Que el canciller que designa Castillo Armas, Glenn, no era propiamente amigo de Trujillo, aunque luego viene a República Dominicana a tratar de solicitar un apoyo a Trujillo después de la muerte de Castillo Armas. Después se convirtió siempre en un individuo adverso a Trujillo. Entonces, Castillo Armas lo que le dice a Trujillo es que luego él cumplirá con esos pedimentos, pero que por el momento ahora estaba en labor de reconstrucción de Guatemala, y entretiene a Trujillo durante todo ese tiempo. Y Trujillo empieza, lógicamente, a indignarse porque entiende que lo han rechazado. Para conocer el ego de un dictador y la sensibilidad de Trujillo en ese aspecto, habría que hacer un estudio de la figura de Trujillo. Trujillo reaccionaba así, emocionalmente. Hablábamos incluso fuera de cámara de cómo Trujillo, dos de los crímenes más conocidos de Trujillo en el exterior fueron crímenes personales, no de carácter político. El crimen de Galíndez y el crimen de Almoina. Pero pueden haber otros casos. Lo que quiero señalar con esto es que Trujillo reaccionaba así. Entonces, Trujillo manda hacia Guatemala a un joven que había mandado a estudiar seguridad en México, servicio de seguridad, de inteligencia,
que se llamaba John Aves García, Johnny Aves García. Cronista deportivo. Que había sido cronista deportivo, un hombre a quien de apariencia inocua, a quienes lo conocieron señalaban que no reflejaba el ser siniestro en que se iba a convertir después. Entonces Johnny es trasladado de México, donde estaba designado, a Guatemala. De que llega a Guatemala le dice al embajador dominicano en Guatemala: yo no tengo que cumplir nada aquí en la embajada, yo vengo a hacer un trabajo al generalísimo Trujillo. Y entonces en Guatemala él fue con la misión de darle un informe a Trujillo, hacer una investigación de cómo estaba la popularidad de Castillo Armas, qué fuerza lo sustentaba. Y Johnny hizo una investigación sobre el aspecto, pero solicitó de inmediato una entrevista con Castillo Armas. Y Castillo Armas, increíblemente, le niega la entrevista o no formaliza la cita con Aves García, que venía a hablar en nombre de Trujillo por lo menos en 3 o 4 ocasiones. Entonces Aves se comunica con quien era la amante de Castillo Armas en ese momento, una ex Miss Guatemala, una mujer muy inteligente, muy capaz. Era amante de Castillo Armas y tenía buena vinculación también de carácter político con Castillo Armas. Que Johnny Aves se había casado con una mexicana. Cómo no. Se había casado con una mexicana. Pero en Guatemala, Johnny hace contacto con Gloria Bolaños. Gloria Bolaños logra que Castillo Armas reciba a Johnny Aves, pero no lo recibe en la casa presidencial, sino en una finca en las afueras de Guatemala que tenía. El día que llegó Johnny Aves a hablar con Castillo Armas lo hizo esperar como 3 horas. Y esto me lo contó la propia Gloria Bolaños, que está viva. Y Gloria tuvo que hablar de nuevo con Castillo Armas. Dijo: usted no va a recibir al coronel Aves García, el enviado de Trujillo, que tiene ya 3 horas o 2 horas esperando. Bueno, está bien que pase. Cuando Johnny pasa, Johnny lo que le plantea a Castillo Armas, después de darle saludo en nombre de Trujillo: mire, yo vengo aquí en una misión. El generalísimo Trujillo le quiere informar que él ha detectado un complot para matarlo a usted, de Arbenz y de Arévalo juntos, con unos pistoleros. Entonces, él solamente le quiere notificar, le quiere pedir permiso, porque nosotros lo vamos a matar tanto a Arévalo como a Arbenz inmediatamente, pero queremos contar con su aprobación. Y le dice Castillo Armas: pero imposible, le dice Castillo Armas. No, yo no puedo autorizar eso, pero además yo no creo eso. No, pero es un informe nuestro. Fíjate la manera de penetrar. Y lógicamente Aves sale de ahí. Que era una amenaza indirecta también. Sí, porque si tienen capacidad de actuar frente a esto, también tienen capacidad de actuar frente a él. Todo eso fue delante de Gloria Bolaños. Incluso cuando Aves va a hablar con él, le pide que se retire la señora, la amante. Y Castillo Armas dice: no, ella puede estar. Ella puede estar. Y entonces ese es el primer encontronazo. Lógicamente, a partir de ahí, él detecta que Castillo Armas había entrado en declive su popularidad. Primero, estaba aspirando a la reelección presidencial, lo cual lo enfrentaba con una serie de seguidores a los cuales le había prometido apoyarlo luego de su periodo. Segundo, estaba violentando 2 pactos que él había hecho. 2 pactos incluso tanto con el general Idígora Fuentes, como lo había hecho incluso con Idígora Fuentes y con otros líderes en Guatemala para apoyarlos, el general Oliva, que es interesante, Trinidad Oliva, Enrique Trinidad Oliva, porque esa es la cabeza visible del asesinato de Castillo Armas. Y a los 2 lo había desconocido, eran 2 pactos, entre ellos el llamado Pacto de los Caballeros. Estaba en una labor de perpetuarse en el poder, aparte de que él nunca fue un gran líder militar. Él fue un líder coyuntural. O sea, entonces en las Fuerzas Armadas había una conspiración, había gente disgustada. Y entonces ahí Trujillo, a través de Aves, logra afianzar una relación con el grupo que conspiraba, y ahí empieza el plan para matar a Castillo Armas. Bueno, vamos a hacer de nuevo un alto para que en el segmento final nos concentremos propiamente en el magnicidio de Castillo Armas y la implicación de Trujillo y de los agentes de Trujillo en esa muerte.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa interesantísimo sobre el importante tema histórico de la implicación de Trujillo en el asesinato del presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas, como un episodio de los muchos que demuestra la capacidad criminal, la larga mano criminal de Trujillo. Tony, en este segmento final quisiéramos una reflexión de el magnicidio propiamente, cómo se produce, y algo que llama la atención porque un gobernante que fue aupado por la CIA y por los norteamericanos, entonces termina asesinado por Trujillo. Por Trujillo. Que era un aliado. Sí, lo voy a explicar. Rápido, digo, respecto a este último punto, tengo que aclarar. Acuérdate que Trujillo hizo operaciones criminales sin consultar con la CIA e incluso a contrapelo de la política norteamericana. Bueno, Galinde. Y el atentado de Betancourt. Sí, el atentado de Betancourt era un aliado de Estados Unidos, no era un enemigo de Estados Unidos. Él no consultó a Estados Unidos. Trujillo no consultaba todo lo que hacía. Trujillo tenía posiciones en esas iniciativas criminales independientes. Bueno, el asunto es el siguiente, así rápidamente, para ver si podemos concluir el tema. El caso es que Johnny Aves hace alianza con Enrique Trinidad Oliva. ¿Quién era Enrique Trinidad Oliva? El coronel Enrique Trinidad Oliva era uno de los que fue de los íntimos aliados y amigos del presidente Castillo Armas, pero luego se habían separado, incluso habían tenido contradicciones. Trinidad Oliva había sido involucrado en acciones de corrupción en Guatemala públicas, se habían distanciado porque habían manejado una serie de recursos, pero él lo tenía como jefe de seguridad. Él era el jefe de seguridad del Palacio Presidencial. El jefe de seguridad del Palacio Presidencial no dependía, digamos, del Ministerio de Defensa. Era relativamente autónomo. Trujillo, Aves García, elaboró de que una ayuda, eso fue en combinación con Trinidad Oliva, de que crear un equipo de seguridad más perfecto, le decían los dominicanos en Guatemala, pagado con la embajada de dinero de Trujillo para fortalecer el servicio de seguridad. Castillo Armas cae en el gancho de aceptarle eso, que eso lo manejaba un bandido, un truán cubano, llamarlo Carlos Garcel. Carlos Garcel era un agente de Trujillo y agente también al servicio de los conspiradores en Guatemala. Entonces eso se manejaba desde la embajada dominicana. Entonces de ahí nace todo el tramado de la conspiración. La conspiración, lógicamente, se determina, se da. Trujillo empieza a mandar los mismos mensajes que mandaba en el 49, lo manda en el 57, diciéndole a Castillo Armas que cuide, que lo van a matar. Y Castillo Armas reacciona. Óyeme esto. Castillo Armas reacciona y se queja ante la embajada dominicana en Guatemala y pide una explicación y dice que está entrando una emisora a Guatemala, una emisión radial me refiero, a Guatemala, unas emisiones radiales que se identifica como La Voz Dominicana, que está anunciando su asesinato y que él pide que eso cese inmediatamente, so pena de hacer una protesta pública. El embajador consulta con Dominicana y entonces va y se reúne con Castillo Armas y dice que no, que esa tiene que ser una emisora clandestina que está usurpando el nombre de La Voz Dominicana y que no se corresponde, que eso no es cierto, que Dominicana no está. Sin embargo, en esos procesos, todo el tramado de La Voz Dominicana, se reciben informaciones de que realmente las transmisiones continuaban y se detectan que es desde la República Dominicana. Pero con esto quiero decir hasta qué punto Trujillo seguía con este tipo de conspiración. Y luego lo hace con Tridícora Fuente. Esa es otra historia. Sí. Bueno, pero en ese era caso... un modo operandi de Trujillo para crear desconcierto. Sí. Y entonces a través de la confusión y de una supuesta advertencia... No, además era congruente con la estrategia de tener presencia supuestamente para proteger. Para proteger y luego escabullirse de la responsabilidad del crimen. Sí. Nada, entonces el día de la muerte de Castillo Armas,
Por cierto, Castillo Armas incluso había entrado en contradicciones con el sector del empresariado de Guatemala, porque el mismo día de la muerte pronuncia un discurso. Déjame decirte, Guatemala es el país de América donde menos carga tributaria tiene el empresariado. Sí. Se pagan menos impuestos. Y entonces Castillo Armas anuncia en ese discurso que a partir de ahí va a subir los impuestos para hacer obras sociales. Eso también indispone un poco, pero ya el mismo día de la muerte de Castillo Armas. Ese día supuestamente cumpleaños el ministro de Defensa, que era hermano de Trinidad Oliva, que se llamaba, el ministro de Defensa se llamaba Juan Francisco Oliva. Juan Francisco Oliva, ese día, luego que Castillo Armas termina el discurso con los empresarios, es felicitado por Castillo Armas. Y entonces invita a todo el mundo a una fiesta de cumpleaños esa noche, en su casa, menos a Castillo Armas, que se supone que por razones de cortesía claro, el presidente no lo invita. Entonces Castillo Armas se queda en el palacio. Que se queda desprotegido. No, pero ahí voy. Ese es un elemento que llama la atención. Ahí voy. Castillo Armas le pide a varios de los ministros que se queden con él esa noche para que cenen con él a las 9 de la noche en el comedor del palacio, de la casa presidencial. Y todos le dicen, estamos invitados al cumpleaños del general del general Juan Francisco Oliva. Todos van para allá y lo dejan solo. Pero lo grande es que se queda sin protección en el palacio, en su despacho. Y el jefe de seguridad, que es Trinidad Oliva, Enrique Trinidad Oliva, hermano del ministro, que está en su despacho, desactiva totalmente la seguridad del palacio. Y no solamente la desactiva, sino que media hora antes del asesinato sale apresuradamente del palacio. O sea, dejan solo con unos oficiales que estaban jugando subalternos, que estaban jugando inferiores en otra parte, sí. jugando billar. Bueno, lo mata un sargento. Ahí voy. Romeo Vázquez. Ahí voy. Y entonces Castillo Armas sale con la esposa al comedor a cenar. Cuando sale al comedor a cenar le dice a la esposa, pero qué extraño, todo está muy oscuro. Habían apagado todas las luces, menos un reflector que había. Pero qué raro que todo está oscuro y no ve absolutamente a ningún militar. Bueno, vámonos para el comedor. Y sigue caminando en la semioscuridad. Entonces llega a un reflector donde está el único soldado, Romeo Vázquez, que está de servicio, el único soldado. Pasa por delante de Romeo Vázquez le hace el saludo militar, la bota, hace el sonido, ¿no? el taconeo de la bota, e inmediatamente pasa para el comedor. Él dispara contra Castillo Armas. Dispara con el fusil. Contra Castillo Armas, uno de los disparos le atraviesa aquí el pecho, otro no era mortal, y sale corriendo por todo el pasillo diciendo, mataron al presidente. ¿Y a dónde va? Al despacho de Trinidad Oliva. Sí. Pero el Trinidad Oliva lo habían cerrado. Ya fíjate, lo habían cerrado. Sí. Y entonces ahí aparece el muerto al lado del despacho. Aparece el muerto supuestamente suicidado. Que él se ha suicidado, que él se había pegado una bala en la barbilla. La sospecha de que no fue él empezó con su diario. Bueno, entonces... Porque eso es un elemento importante. No, ahí vamos. Quiero decir así, porque no voy a poder abundar de eso más tarde, que luego, en una de las autopsias, uno de los médicos que concurrieron aseguraba que él tenía otro balazo, que no había sido detectado arriba, en el cabello, que le había penetrado la frente, que supuestamente podía ser de un segundo tirador que tiró de frente. Sí. Eso dio origen a muchas especulaciones y nunca se investigó. Sí. Entonces, Romeo Vázquez, cuando ocurre el crimen, inmediatamente las autoridades acusan a los comunistas. Que fueron porque los indicaban a él como comunista. Supuestamente como comunista, en el diario. De que un diario, que él decía que tenía un amigo en Moscú y que él había matado, que él necesitaba matar a Castillo Armas porque su papá había sido muerto. Hay un paralelismo entre eso y el caso de Lee Harvey Oswald. Claro. Viajó a Moscú y preparó un diario. Preparado. Y era comunista. Y entonces esa fue la acusación que hace el gobierno de Guatemala a los comunistas. Y el presidente Eisenhower reacciona inmediatamente corroborando esa información, pero luego no la repite y se retira de esa acusación. Y manda incluso a un hijo de él a los funerales de Castillo Armas. Entonces, en ese momento, esa acusación, Trujillo reacciona, según cuenta Johnny Aves en sus memorias, en Santo Domingo, y dice, pero bueno,
¿Y cómo es posible que estén acusando a los comunistas? Dice Trujillo. ¿Pero por qué los comunistas? Fueron los mismos aliados del civiles, que eran enemigos de Trujillo, del Movimiento de Liberación Nacional de Castillo. Ellos fue que lo mataron, no fueron los comunistas. Pero los comunistas no matan presidentes, dice. Y dice Abe, sí. Yo le dije a Trujillo que era verdad, que los comunistas no son expertos en asesinar presidentes, sino que hacen revoluciones y otro tipo de cosas. Bueno, pero hay un caso que se había dado previamente, en la muerte de dictador Somoza. Ah, bueno, sí. Rigoberto López Pérez había matado a Somoza. Al viejo Anastasio Somoza. Sí, bueno, el caso es que la acusación de comunistas se diluye rápidamente. Sí. O sea, en cuestión de una semana ya nadie dice que fueron los comunistas porque la prensa, todos los organismos empiezan a poner en duda que los comunistas hayan participado y se vienen a descubrir otros intereses. Quiero decirte que Johnny Abe le había dicho a Trujillo la hora, la fecha en que iba a morir Castillo Armas, con precisión. Arturo Espaillá, en su libro Anatomía de un dictador, o Trujillo, el último de los Césares, dice, es increíble cómo Johnny Abe le comunicó a Trujillo la hora exacta y el día en que iba a morir Trujillo. Esto le dio a Johnny Abe un gran prestigio a Trujillo para escalar otras posiciones, como fue la de jefe de los servicios de inteligencia posterior. Sí. Bueno, el caso así, para no cansarte el cuento, que se diluye, confusiones, 5 hipótesis, incluso hubo una hipótesis que acusaba incluso hasta la esposa de Castillo Armas de estar involucrada por asuntos de celo, le quisieron dar un giro sentimental, otra involucrada, había una, por supuesto, que siempre involucró a Trujillo, pero no había nada concreto. ¿Y qué sucede? Que el azar, el cisne negro, 3 meses después, hace que se vea todo claro. Aparece moribundo en la carretera de Guatemala hacia El Salvador, un señor que le habían dado como 4 balazos, lo llevan al hospital y el hombre antes de morir habla. Dice, no, a mí yo trabajo para la Embajada Dominicana y para Johnny Abe García. A mí quien me dio estos balazos fue fulano de tal, Carlos García Castro, andaba Johnny Abe en el carro placa tal y tal, porque lo conocía. Y yo estoy involucrado, estamos involucrados todos en la muerte de Castillo Armas. Y revela todo. Sí. Digo así, sin datos, pero revela todo. Estaban cortando los posibles vínculos. Llaman a los organismos de seguridad, porque ellos detienen el carro. La policía detiene ese carro y efectivamente ahí estaban los dominicanos en el carro, porque esos datos los dan en la madrugada y en las primeras horas de la mañana detienen el carro y llaman a seguridad. Y entonces Trinidad Oliva dice, no. Suelten inmediatamente a los que están dentro del carro y dejen seguir el carro para proteger a Johnny Abe y a Carlos García Castro. Sí. A partir de ahí Johnny rápidamente coge un avión y escapa de Guatemala. Carlos García Castro escapa por la frontera ilegalmente de El Salvador, se lleva al amante de Castillo Armas, Gloria Bolaño, que ya había sido contactada por Johnny Abe, y ya la acusación es concreta contra Trujillo. El Congreso de Guatemala acusa a Trujillo y a la Embajada Dominicana de haber sido... Pero la amante estaba implicada también en la conspiración. La usaron. No puedo entrar en muchos detalles. Sí. Además, yo quiero que lean el libro, porque si no, no lo van a leer. No lo van a leer. Pero estaba involucrada, pero no directamente. Sí. No actuó conscientemente. Sí. Actuó también por rivalidad con la esposa, porque aquí está involucrado todo con Castillo. La intrahistoria. Y entonces empieza la persecución. Sí. La Fiscalía de Guatemala inicia investigaciones y responsabiliza con datos a República Dominicana, a los agentes de Trujillo, a Johnny Abe, al cuerpo diplomático dominicano en Guatemala, de haber financiado y haber participado en la muerte de Castillo Armas. En eso se producen desórdenes en Guatemala por unas elecciones que había. Toma el poder Idígora Fuentes, protegido por Trujillo. Sí. Incluso yo revelo en el libro con un dato, esto es importante, la cantidad de dinero que le dio Trujillo a Idígora Fuentes después. Bueno. Y el caso, para decirlo en términos jurídicos, se sobresee, ¿no? Sí. Hay un sobreseimiento. Bueno, hasta que... Ahora el libro, que ya está en manos de la editora, entonces quiero informarlo en un minuto, está en manos de la editora, una editora internacional, y lo vamos a poner en circulación posiblemente en agosto en Santo Domingo, y el 26 de julio, en el 60 aniversario, en Ciudad de Guatemala. Así que ya tendremos esa es una gran primicia. Te agradezco. He saltado muchos datos, he brincado, pero el libro está todo ordenado. Te agradezco, te reitero las gracias por... este espléndido programa. Gracias. Sustancioso, orientador. Las gracias a ustedes por su audiencia y las gracias a nuestros patrocinadores de Leche Milex que hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes. Hasta la semana entrante, Dios mediante.